Los lugareños la llamaban Mordain, pero rara vez pronunciaban su nombre en voz alta. Era un lugar de susurros, un diente afilado de roca que sobresalía de las heladas aguas cerca de Islandia, siempre envuelta en una densa y arremolinada niebla. Una niebla tan densa que parecía tragarse el sonido, la luz y la esperanza misma. Los pescadores dirigían sus botes lejos, con los nudillos blancos en los timones. Contaban historias, historias de miedo, historias de barcos que se acercaban demasiado y nunca más se volvían a ver. Historias de extraños lamentos llevados por el viento, como 1000 almas llorando al unísono. Decían que la isla no era solo roca y hielo. Decían que estaba viva y hambrienta. Nadie había puesto un pie en Mordain en 100 años. No de buena gana, de todos modos. Los mapas simplemente dibujaban un espacio en blanco donde debería estar, o la marcaban con una calavera y tibias cruzadas. Una advertencia. Los ancianos de los pueblos cercanos se estremecían cuando se mencionaba. Acercaban a sus hijos y les decían que se portaran bien, o las nieblas de Mordain vendrían por ellos. La isla era un coco, una leyenda usada para asustar a los niños. Pero algunas leyendas son reales, y esta era más real y más aterradora de lo que cualquiera podría imaginar. Era un lugar donde las pesadillas caminaban, y estaba esperando. El aire alrededor de Mordain siempre era más frío. Un frío mordaz, antinatural, que no tenía nada que ver con el clima islandés. Se sentía como el frío de una tumba. Los marineros afirmaban que sus brújulas giraban salvajemente si se acercaban demasiado, como si alguna fuerza magnética los estuviera atrayéndolos hacia abajo. Decían que la niebla brillaba con una luz verde pálida y enfermiza en las noches sin luna, una luz que solo prometía locura y perdición. La isla no solo existía en el mar, existía en la mente de todos los que la temían, un punto oscuro en su conciencia colectiva, un lugar al que no ibas, jamás. Pero la isla tenía un secreto, un terrible y antiguo secreto. No era solo un lugar de historias espeluznantes y mal tiempo, era una prisión, una jaula para algo antiguo y malvado. La niebla no era solo niebla, eran los barrotes de esa jaula. Los susurros no eran solo el viento, eran el prisionero, probando su poder, buscando una salida. La isla de Mordain no solo quería que la dejaran en paz, estaba llamando, buscando una llave específica, una persona específica, alguien con suficiente oscuridad dentro de sí para abrir la puerta, y acababa de encontrarlo. Su nombre era Kyle Sheeran. Era un hombre que huía de su propia sombra. Todas las noches eran iguales. Cerraba los ojos y las pesadillas comenzaban. No solo malos sueños. Estos eran diferentes. Eran vívidos. Eran reales. Veía criaturas retorcidas con demasiadas extremidades, sus ojos ardiendo como carbones al rojo vivo. Escuchaba sus propios gritos resonar en pasillos oscuros e interminables que olían a polvo y descomposición. Se despertaba empapado en sudor frío, su corazón latiendo contra sus costillas como un pájaro atrapado. Los monstruos en su cabeza eran implacables. No le daban paz, ni descanso. Kyle viajaba constantemente, esperando escapar de los horrores en su mente. Se movía de ciudad en ciudad, de país en país, un fantasma a la deriva por el mundo. Pensó que los lugares nuevos y las caras nuevas podrían silenciar las voces, pero siempre lo encontraban. Las pesadillas lo seguían como un perro leal, un perro muy, muy aterrador. Llevaba un gran peso sobre sus hombros, un pasado tan oscuro que lo había enterrado profundamente, tan profundamente que apenas recordaba los detalles él mismo. Solo sabía que algo terrible había sucedido, y fuera lo que fuera, había creado los monstruos que ahora vivían dentro de él. Entonces llegó la carta. No tenía dirección de remitente, solo una hoja de pergamino desgastado, sellada con cera negra. La escritura era irregular, frenética, hablaba de Mordain, hablaba
hablaba de una maldición y hablaba de él, Kyle Shiran. La carta decía que él era el único que podía enfrentar la isla, que sus pesadillas eran una llave, era una locura, era una trampa. Cada parte racional de su cerebro le gritaba que quemara la carta y olvidara que alguna vez la había visto, que corriera lo más lejos posible, pero una pequeña y tonta parte de él sintió un destello de algo más, esperanza. ¿Y si la carta tenía razón? ¿Y si esta misteriosa isla tenía la respuesta a su tormento? Tal vez enfrentar un monstruo real sería mejor que luchar contra los de su cabeza todas las noches. La idea era aterradora, pero la idea de otra noche, otra pesadilla, era aún peor. Estaba cansado de huir, tan cansado. Con una respiración profunda que se sintió como saltar de un acantilado, tomó su decisión. Empacó una sola maleta, compró un boleto a Islandia y puso rumbo a la isla susurrante. Iba a Mordain, iba a caminar directamente al corazón del horror. Kyle llegó a un pequeño y desgastado pueblo pesquero en la costa de Islandia. El tipo de lugar donde todos se conocen y los secretos no permanecen en secreto por mucho tiempo. Cuando preguntó por Mordain, los lugareños solo negaron con la cabeza e hicieron señales para ahuyentar el mal. No querían tener nada que ver con él ni con la isla maldita. Estaba solo. O eso pensó. Esa noche, mientras estaba sentado en una taberna con poca luz, 3 extraños se acercaron a su mesa. No parecían lugareños. Había una energía intensa en ellos. Una antigua profecía, dijeron. Les había dicho que él vendría. Una profecía sobre la isla. La primera era una mujer llamada Elara. Era historiadora, sus ojos agudos e inteligentes. Llevaba un pesado libro encuadernado en cuero lleno de textos antiguos y conocimientos olvidados. Había pasado su vida estudiando la leyenda de Mordain, uniendo fragmentos de una historia en la que nadie más creía. Elara explicó que la isla no era solo un lugar, era un amplificador psíquico, un lugar que podía convertir pensamientos y miedos en realidad. Su papel, dijo, era comprender al enemigo, usar el conocimiento como arma contra la oscuridad. Ella era la mente de su pequeño y extraño grupo. Luego estaba el padre Michael, un exorcista cuya calma ocultaba una voluntad de hierro. Llevaba un simple cuello de clérigo, y una cruz de plata colgaba de su cuello, lisa por incontables oraciones. Había luchado contra cosas impías en los rincones más oscuros del mundo. Le dijo a Kyle que el mal en Mordain era antiguo, una entidad primordial que se alimentaba del sufrimiento humano. Michael creía que la isla era una puerta de entrada, una herida en el tejido del mundo. Su propósito era ser su escudo, usar su fe para protegerlos de la corrupción espiritual que los esperaba en la isla. Él era su guardián espiritual. El último en presentarse fue el Dr. Aris Thorne, un psicólogo con voz suave y ojos cansados. Tenía una teoría radical que los fenómenos sobrenaturales eran a menudo manifestaciones de traumas psicológicos profundos. Veía la isla no solo como un lugar de fantasmas y monstruos, sino como un reflejo de la psique humana. El Dr. Aris creía que las pesadillas de Kyle no eran solo sueños, eran recuerdos, luchando por salir. Su trabajo era ayudar a Kyle a comprenderse a sí mismo, a navegar por el traicionero paisaje de su propia mente. Él era la clave para comprender la fuente de los monstruos. Juntos eran un equipo destinado a enfrentar lo imposible. El viaje a Mordain fue silencioso y tenso. Contrataron a un pescador de rostro sombrío que accedió a llevarlos solo hasta el borde del banco de niebla, y ni una pulgada más allá. Mientras su pequeña embarcación surcaba las aguas agitadas y grises, el aire se volvió más frío, y una pesada sensación de pavor se apoderó de ellos. Entonces lo vieron. Una pared de niebla blanca, turbia y arremolinada como un ser vivo. El pescador apagó el motor. «Hasta aquí llego», gruñó, negándose siquiera a mirar la niebla.
Bajaron una pequeña balsa inflable al agua y remaron hacia el espeluznante silencio, desapareciendo del mundo de los vivos. Dentro de la niebla, todo cambió. El sonido murió. El mundo se convirtió en un pequeño círculo de agua y aire grises. El único ruido era el chapoteo rítmico de sus remos y el frenético latido de sus propios corazones. Se sentía como si estuvieran remando a través de un sueño muy, muy malo. Entonces, la oscura silueta de la isla comenzó a emerger de la niebla. Roca volcánica negra, afilada y amenazante, brillaba con una extraña humedad. Parecía el esqueleto de algún monstruo marino colosal. Mientras su balsa raspaba contra la playa de arena negra, un zumbido bajo vibró a través del suelo, un profundo retumbo que se sentía antiguo y erróneo. Al pisar la orilla, el aire crepitó con energía. Ante ellos se alzaba un enorme arco de piedra tallada, cubierto de símbolos que parecían retorcerse y girar en la tenue luz. No estaba en los libros de Elara. Parecía haber sido construido por algo que no era de este mundo. Este era el portal, la puerta de entrada que la carta había mencionado. Cuando Kyle se acercó, los símbolos en el arco comenzaron a brillar con esa misma luz verde enfermiza que los marineros habían descrito. El zumbido bajo se convirtió en un rugido ensordecedor. El aire dentro del arco brilló, luego se abrió, revelando un remolino de sombras y rostros que gritaban. Del caótico remolino del portal, algo comenzó a emerger. Era una criatura nacida del miedo más antiguo y primordial de Kyle, la oscuridad. Era una masa cambiante de sombras, sin forma discernible, pero tenía docenas de ojos blancos y brillantes que se fijaron en él. Un terror frío y paralizante se apoderó de Kyle, el mismo terror que había sentido de niño, solo en su habitación por la noche. Esto no era solo un monstruo, este era su miedo, con forma y garras. La isla había penetrado en su mente y sacado su primera pesadilla, y ahora era real, y venía por él. El segundo día en Mordain amaneció gris y sin esperanza. La criatura de la sombra había desaparecido, tan misteriosamente como había aparecido, pero la sensación de pavor permanecía. Se aferraba a ellos como la niebla húmeda. Dormir había sido imposible. Cada crujido y gemido de la isla, cada susurro del viento, sonaba como un monstruo acechando justo fuera de la vista. Kyle se sentía crudo, expuesto. La isla conocía sus miedos, había probado su terror y tenía hambre de más. Ahora entendía la verdadera naturaleza de la maldición. La isla era un escenario, y su mente era el guión de una obra de terror, donde cada monstruo era real. El Dr. Aris se sentó con Kyle en la fría arena negra, su voz tranquila y firme. «Háblame, Kyle», le instó. «La isla se está alimentando de tu subconsciente. Estos no son monstruos aleatorios, son tus traumas. ¿Qué estás recordando?» Kyle, vacilante al principio, comenzó a hablar. Habló de un recuerdo de la infancia que había reprimido durante mucho tiempo, un recuerdo de estar atrapado, encerrado en un armario oscuro y estrecho durante un cruel juego de las escondidas que su hermano mayor había orquestado. La sensación de las paredes cerrándose, la oscuridad sofocante, la araña que se había arrastrado sobre su mano. No había pensado en ello en años. Mientras pronunciaba las últimas palabras, el suelo comenzó a temblar violentamente. Una sección de los acantilados rocosos cercanos se agrietó y se partió, revelando una abertura oscura y estrecha. Una cueva. De la oscuridad sofocante de su interior, un sonido de arrastre resonó, cada vez más fuerte. Un nuevo monstruo se arrastró hacia la tenue luz. Era una grotesca fusión del recuerdo de Kyle. Una criatura gigante, parecida a una araña, pero su cuerpo estaba hecho de madera astillada y oscura, como las paredes de un armario. Sus 8 patas raspaban contra la roca, y sus múltiples ojos miraban a Kyle con una malicia fría y antigua. Era el miedo a estar atrapado e indefenso, hecho carne. Esta vez estaban listos. Su poder es tu miedo al encierro,
gritó Elara, hojeando su libro. «Tenemos que atraerlo a la intemperie». El padre Michael dio un paso adelante, sosteniendo su cruz de plata en alto. «Abominación, en el nombre de todo lo que es bueno, te ordeno que regreses a la oscuridad que te engendró», tronó. La criatura retrocedió, siseando al ver el símbolo sagrado. Le dio a Kyle la oportunidad que necesitaba. Ya no sería un niño asustado en un armario. Agarró un pesado trozo de madera flotante, sus nudillos blancos, y cargó, gritando no de miedo, sino de rabia. No volvería a ser atrapado. Nuestra lucha con el monstruo araña armario fue brutal. Luché con furia desesperada, destrozando sus patas de madera, mientras el padre Michael lo mantenía a raya con sus oraciones y Elara buscaba una debilidad en su forma. Finalmente, con un esfuerzo combinado, logramos hacer retroceder a la criatura a la cueva, que se derrumbó en una lluvia de rocas y polvo, sellándola dentro. Habíamos ganado, pero estábamos exhaustos y sabía que esto era solo el principio. La isla tenía un suministro interminable de mis miedos para aprovechar. No podíamos seguir luchando contra un monstruo tras otro. Tenía que haber otra forma. Esa noche, mientras una inquietante calma caía sobre la isla, caí en un sueño intranquilo. Pero esta vez no fue una pesadilla lo que me recibió. Me encontré en un espacio tranquilo y silencioso, un campo de hierba suave bajo un cielo estrellado. Una figura se alzaba ante mí, brillando con una suave luz azul. Era un anciano con una larga barba blanca y ojos amables. No era un monstruo, se sentía pacífico. «¿Quién eres?», le pregunté, mi voz apenas un susurro. «Soy Naldor», respondió el espíritu, su voz como el susurro de hojas antiguas. «Soy un guardián de este lugar, un alcaide de la prisión en la que ahora te encuentras». Naldor explicó la historia de la maldición. Mordain fue creada hace mucho tiempo para contener una entidad poderosa e informe de miedo y desesperación. Una entidad a la que llamaban el Comedor de Recuerdos. La isla y su portal estaban destinados a ser su jaula, pero la entidad estaba aprendiendo. Había descubierto cómo llegar a las mentes de aquellos con grandes traumas, usando su dolor como una llave para debilitar las paredes de la prisión. «Te ha llamado, Kyle Sheeran», dijo Naldor, su expresión triste. «Tu dolor es el más fuerte que jamás haya sentido. Eres la llave que necesita para finalmente liberarse». Mi corazón se hundió. No era un héroe. Era una herramienta para el enemigo. Pero Naldor ofreció un rayo de esperanza. «La entidad está usando tus miedos en tu contra, sacándolos al mundo», explicó el espíritu. «Pero esta es su debilidad. El portal es una calle de doble sentido. Para derrotarlo, no debes luchar contra los monstruos que envía, debes entrar». La idea era paralizante. ¿Entrar en el portal? ¿Al corazón de la pesadilla? Debes enfrentar la fuente de tu trauma. La voz de Naldor resonó mientras el sueño comenzaba a desvanecerse. Debes confrontar el único recuerdo que más teme. Es la única manera de romper la maldición. Me desperté con un jadeo, las últimas palabras del espíritu resonando en mis oídos. Sabía lo que tenía que hacer. Les expliqué el mensaje de Naldor a mis aliados. Las miradas en sus rostros eran una mezcla de miedo y comprensión sombría. Entrar al portal era una misión suicida, pero todos sabíamos que era el único camino que quedaba. No había más huida, no más lucha contra los síntomas de la maldición. Tenía que atacar la enfermedad misma. Elara, Michael y Aris prometieron custodiar la entrada para mantenerme anclado al mundo real todo el tiempo que pudieran. «Estamos contigo, Kyle», dijo el padre Michael poniendo una mano en mi hombro, hasta el final. Era el momento de enfrentar la verdad. Me paré frente al torbellino de verde y negro. Los gritos de 1000 almas torturadas aullaban desde dentro. Cada instinto me gritaba que retrocediera, pero pensé en las noches interminables de terror. Pensé en los monstruos que habían salido de mi propia mente.
Respiré hondo y tembloroso y crucé el portal. El mundo se disolvió. No había arriba ni abajo, ni suelo, ni cielo. Solo un vacío interminable y sofocante lleno de susurros de mis inseguridades y fracasos más profundos. Este era el dominio del comedor de recuerdos, el corazón mismo de mi infierno personal. Entonces, el vacío comenzó a tomar forma. Formó una escena de mi pasado, la que había enterrado más profundamente de todas. Era un niño otra vez, parado en la puerta del taller de mi familia. Mi hermano mayor, Liam, estaba allí. Habíamos estado discutiendo. Una estúpida pelea infantil. En un momento de furia, lo había empujado. Recordé el crujido nauseabundo cuando Liam cayó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra la esquina de la pesada mesa de mi hermano. Recordé el silencio, el horrible y terrible silencio que siguió. El recuerdo del que había amado toda mi vida se estaba desarrollando ante mí ahora, claro como el niño. Entonces apareció un monstruo. Era el horror definitivo, una versión retorcida y monstruosa de mi hermano, Liam. Su cuerpo estaba roto y contorsionado en ángulos antinaturales. Su rostro era una máscara de tristeza y acusación. Sus ojos verdaderos fríos de muerte. Tú me hiciste esto, sí, sí. Su voz un incómodo metal raspado en huesos rotos. Tú me rompiste. Esta era la fuente, la raíz de todas mis pesadillas. La culpa, la vergüenza. El comedor de recuerdos había guardado mi mayor trauma para el final. Era el monstruo del que nunca pude escapar porque era parte de mí y ahora tenía que enfrentarlo. En los días siguientes, la isla de Mordain pareció exhalar. La atmósfera opresiva y fría se disipó. Los susurros en el viento cesaron. La densa niebla que había ahogado la isla durante siglos retrocedió, revelando un trozo de roca estéril, pero normal. Era como si la isla misma estuviera finalmente en paz. Fuimos rescatados por el mismo pescador de rostro sombrío, quien miró con incredulidad la isla ahora visible. Informó que los extraños campos magnéticos y los puntos fríos alrededor de Mordain habían desaparecido. La leyenda había terminado, el horror había cesado, o eso parecía. Me sentía diferente. El peso que había llevado durante tanto tiempo era más ligero. Las pesadillas no regresaron. El constante y corrosivo pavor en la boca de mi estómago había desaparecido, reemplazado por una tristeza tranquila, pero también una sensación de paz. Había enfrentado mi miedo más grande y había sobrevivido. Había mirado al abismo de mi propia alma y había encontrado la fuerza para perdonarme a mí mismo. Me despedí de Lara, Michael y Aris, no como aliados en una guerra sobrenatural, sino como amigos. Habíamos caminado juntos por el infierno y habíamos salido del otro lado. Ellos me habían salvado, y al hacerlo, habían salvado al mundo del comedor de recuerdos. Pero mientras me preparaba para dejar Islandia y comenzar una nueva vida, una vida libre de los monstruos de mi pasado, no pude quitarme una pequeña y persistente sensación de inquietud. Había derrotado a mi monstruo, había cerrado mi portal, pero la maldición estaba ligada a la isla misma. ¿Realmente había destruido a la entidad? ¿O simplemente la había matado de hambre al resolver mi propio trauma? El comedor de recuerdos se alimentaba del dolor y la culpa. El mío había desaparecido, pero el mundo estaba lleno de otras personas. Personas con sus propios secretos oscuros y sus propias pesadillas enterradas. La prisión estaba en silencio, pero estaba vacía. Una noche, una semana después de mi regreso, me miré en el espejo oscuro. Por una fracción de segundo, solo un parpadeo creí ver un par de ojos blancos y brillantes mirándome desde la oscuridad. Parpadeé y se había ido. Probablemente fue solo mi imaginación, un truco de la luz. Pero un frío pavor me invadió. Había ganado mi batalla, pero tenía la terrible sensación de que la guerra no había terminado. La maldición no estaba realmente rota, solo estaba durmiendo, y en algún lugar
suya.